Vamos a hacer una clase sobre continuación del día del lunes. Del lunes han hecho clase probablemente de los huesos de la pelvis. A ver, pero voy a ir adelantando algo importante. Esta clase es eminentemente práctica. Ustedes como futuros médicos generales tienen que saber atender un parto. 1, 10, 100 partos, sin error. Y para eso vamos a empezar hoy día a hacer una clase práctica con lo que el licenciado el día lunes les ha estado haciendo algunas clases probablemente de este conjunto de huesos. Como ya reconocen ustedes, este es la pelvis. ¿Qué cosa es la pelvis? Si observamos acá el esqueleto, todos nos damos cuenta que está en la parte media del cuerpo humano, en forma de esqueleto en este caso. Y está en la parte media por algo. ¿Cuál es la importancia? 3 importancias les voy a dar primero. Primero, lo más importante es que dentro de la cavidad endopélvica, acá donde estoy señalando, están los órganos de la reproducción humana. Eso desde primaria, secundaria sabíamos. ¿Quiénes están acá dentro? Si no estuviera el útero, los ovarios y las trompas, el cuello del útero y la vagina, y parte del conducto espermático en el varón, no habría la reproducción humana. Es obvio, ¿no es cierto? Qué importante entonces es el continente, por un lado por fuera, y el contenido, por otro lado, que tiene la pelvis. Bien, entonces, una importancia. La otra importancia es que nos sirve como órgano de sostén de la región abdominal, de la región torácica, del cuello y de la cabeza, por un lado. Y por otro lado, concatena esas fuerzas hacia la parte inferior para que nosotros podamos deambular, para que nosotros podamos agacharnos y podamos sentarnos y saltar, y etcétera, y etcétera. Bien, entonces, como dije, este es un conjunto de huesos planos. Realmente son 3 huesos planos, 2 laterales y una posterior, y una de relancina que Dios nos ha obsequiado, que se llama coxis, que en este caso no está. Creo que en este otro está. Estos huesos planos, por algo, son planos. Y la mujer tiene distinta formación ósea que el varón. He ahí el estudio de la medicina. Ha pasado muchos años, 100, 200 años, para poder dominar este conjunto de huesos planos que les estoy mostrando. ¿Y por qué, doctor? Porque tenemos que saber que después de la reproducción hay un nuevo ser y tiene que salir por un agujero que se llama estrecho inferior. Y para eso, sin error, sin lesión cerebral, sin políticos que nos manejan, que han salido mal de su madre, nosotros los estudiantes de medicina y los profesores de medicina de San Marcos tenemos que atender el parto sin error. Para eso estoy yo ahora, desde ahora. Bien. Tengo un conjunto de gráficas y diapositivas bien bonitas, eminentemente prácticos, con los 50 años de ginecobstetra que tengo en la maternidad de Lima, que está acá a 2 cuadras. Y toda mi vida he estado acá,
también a los 50 años, junto con el doctor que está sentado, es el doctor Polo, que es mi compañero de promoción. Él es pediatra, neonatólogo, y yo soy ginecobstetra. Entonces, ojalá que abra el virus que nos tiene detenido. Voy a ir adelantando, algo que ya saben seguro. Este conjunto de 3 huesos que he mencionado, lateralmente se llaman huesos ilíacos o coxales. Tienen características propias de sí. Si individualizamos estos huesos, del hueso posterior, que es el sacro, se parece a la hélice de un avión antiguo. Medio torcidito está. Eso realmente, este hueso, este conjunto, porque son 3 huesos, es la parte superior, como si fuera el alerón del hélice de un avión Fawcett antiguo. La parte superior se llama hueso ilíaco propiamente dicho. La parte inferior, donde nos sentamos, donde estoy señalando, aquí donde nos sentamos, se llama isquion y parece un tubo, por eso se llama tuberosidad isquiática. Y la parte hacia adelante, porque se corta por la mitad, a las 4,5 semanas de gestación, hay un punto de osificación aquí donde estoy señalando. El agujero cotiloideo o glenoideo, donde se inserta, ¿se acuerdan? La cabeza del fémur. Ahí, las 4,5 semanas de embarazo, hay una célula que se forma. Entonces, hacia adelante, hacia atrás y hacia abajo, divide 3 huesos. Hacia arriba uno, hacia abajo otro y hacia adelante otro. Pubis, isquion y ilíaco propiamente dicho. ¿Todo cómo se llama? Coxal. Coxal, hueso coxal. Bien. En la parte posterior, esto ya les habrá enseñado también seguro. Fíjense, si yo veo de atrás hacia adelante, irregular, ¿no es cierto? Este es el hueso sacro. Se llaman espinas sacras. Son 5 vértebras unidos en uno. Y la naturaleza ha hecho que estas 5 vértebras tienen movimiento en el parto. No será pues un movimiento no, tiene movimiento porque hay una cantidad de progesterona por la placenta que hace que hormonalmente las articulaciones intervertebrales sacras se relajan. Y hay otros sistemas de hormonas enzimáticas que también lo ayudan a que estas vértebras tienen un poco de relajación. Qué importante, eso no se sabía antes. Pero ahora dominamos esto. Hacia la parte anterior, el sacro es cóncavo. ¿Lo ven acá? Es cóncavo. Por algo será. Ahora vamos a hacer un parto. Acá tengo un feto. Entonces, acá está el feto. Va a entrar generalmente la región occipital pegado al pubis. Y la cara y la nariz y la boca pegado hacia la cara, a la concavidad lisa que tiene el sacro, raspando. Conclusión: debe salir mirando al piso, 96% a más, y esos 4 o 5% no lo hacen, pues, en diferentes formas, de rodilla, con su brazo, con el codo, etcétera, etcétera, o está cruzado, etcétera. Bien, ¿y cómo vamos a diagnosticar eso? Todo eso, ya está, ¿no? Muy bien.
Todo eso, ahorita le voy a darle rápidamente porque estoy atrasado. Apaga por favor.